Perdoné a mi esposo, hasta que supe con quién me había engañado. Esa frase me cruzó el cuerpo como una cuchilla fría el día en que, sentada frente a una mesa de madera clara, la terapeuta de pareja dijo: ¿Están listos para trabajar con la verdad? Y él apretó el vaso de agua como si quisiera doblarlo. Yo no sabía que la verdad venía con nombre y perfume conocidos. Solo sentí el latido en la garganta, dolor de estómago de madrugada, y la certeza de que mi casa, la mía, olía ese día a desinfectante y café recalentado. Afuera, el tránsito hacía su coreografía cruel, y en el reloj de pared, los segundos caían con sonido de gotera. «Estoy lista», dije. Creí que lo estaba. Mi vida, antes de la palabra infidelidad, tenía un orden que cabía en una libreta azul. Me llamo Marina. Tengo 41. Trabajo como administradora en un colegio, y en casa somos 4. Andrés, mi esposo desde hace 13 años. Sofía, 12, que colecciona lápices con gomas de formas absurdas. Y Leo, 8, experto en perder medias y encontrar canicas donde nadie las dejó. Vivimos en un departamento luminoso, con una cocina pequeña, donde todo suena más. La hervidora, el crujido del pan, la voz de Andrés a las 7:30 diciendo: «Despierten, que ya vamos tarde», con humor de radio vieja. Los lunes huelen a pan tostado y mantequilla, los miércoles a salsa de tomate, los domingos a ropa limpia y a la risa breve de Sofía cuando ve videos de perros torpes. En la mesa, cada quien tiene lugar asignado. El de Andrés da a la ventana. El mío está frente a la pared de fotografías. Sophie con dientes chuecos. Leo disfrazado de astronauta. Nosotros dos en un verano que todavía suena a gritos de playa. Los jueves por la noche, pizza casera. Los viernes, película y helado. Mitad vainilla, mitad chocolate. Porque a la democracia hay que alimentarla. Éramos una familia con pequeñas roturas, las normales. Cansancio de fin de mes. Discusiones por quién baja la basura. Ese tono de Andrés que se pone áspero cuando el taller es ingeniero, pero dirige un equipo de mantenimiento industrial, se le llena de problemas ajenos. Yo aprendí a leerle la cara. Si deja las llaves sobre la mesa sin mirar, está abrumado. Si las deja en el cuenco de la entrada y silba bajito, puedo hablarle del recibo de la luz. Teníamos rutinas, pactos, una lista de compras pegada con imán que decía: leche, pan, plátanos, paciencia, el amor. En nuestra casa, no era una canción de radio, era un electrodoméstico. Funcionaba porque lo enchufábamos todos los días. Cuando descubrí la aventura, no fue por un perfume extraño ni un mensaje escandaloso. Fue por una grieta mínima, una distracción en su modo de tocarme. Abría la mano y la dejaba flotando un segundo, como si esperara otra piel. Lo noté una noche de martes en la que yo tenía la cabeza llena de cuentas, y él volvió con flores del supermercado. No me malinterpreten, me gustan las flores baratas, esas que traen la calle a la mesa. Pero en sus dedos había una torpeza nueva. ¿Todo bien?, le pregunté, poniendo agua en un vaso alto. Sí, dijo, y la S se le enganchó en la lengua como una etiqueta mal arrancada. La sospecha no creció como incendio, creció como moho.
Un día se quedó hasta tarde cerrando un proyecto. Otro día, llegó con una broma que no era suya. Empezó a cuidar más la barba los miércoles. Yo me repetía el mantra que te enseñan en manuales de matrimonio. Pregunta antes de imaginar. Pregunté. Él esquivó. Hasta que un domingo por la tarde, con los niños en casa de mi hermana jugando a Mario Kart, lo senté en el sofá con 2 tazas de té y el ventilador encendido como música blanca. ¿Hay alguien? Dije, sin metáforas. El silencio fue mi primera respuesta. Después, la verdad corta. Sí, una conocida, un error, una locura de meses, según su léxico improvisado de culpable. No alcé la voz. A mí la rabia me sale en silencio y en manos. Lavé los platos 2 veces ese día. Lloré sin ruido en la ducha. Luego, por Sofía y Leo, elegí perdonar. Pero no ese perdón que pone alfombra encima del hueco. El otro, el que saca lupa, hace inventario, escribe condiciones. Condiciones hubo. No contacto. Corte inmediato. Terapia de pareja. Transparencia con horarios. Celular boca arriba en la mesa. Si hacía falta. Él aceptó todo con una obediencia triste. Empezamos terapia a las 2 semanas. La psicóloga de pareja, Claudia, tenía la voz templada de quien ha visto lágrimas suficientes y prefiere hablar como quien dobla manteles. La primera sesión olía a té de manzanilla. Si están aquí es porque quieren salvar algo, dijo. Pero primero hay que definir qué es ese algo. Andrés se miró las manos. Yo miré el piso. Salimos con tarea. Ejercicios de comunicación. Un cuaderno para anotar desencuentros sin insultos. La promesa de hablar 20 minutos cada noche sin pantallas y la obligación de decir 3 cosas buenas del otro por día, aunque fuera gracias por el café. Yo llevaba meses con terapia individual por un episodio de depresión que no me da vergüenza nombrar. El nombre de mi terapeuta era Marta. Me ayudaba desde hacía un año a ponerle silla a mis sombras. La exigencia con la que me crié. El miedo a ser demasiado. La costumbre de pedir perdón por existir. Marta recomendó la terapia de pareja cuando le conté lo de la aventura. Me dijo, con ese tono que te acuna y te corrige. Marina, baja 1 milímetro la vara. Eso también es amor propio. No exigencia. Yo le creí porque la vulnerabilidad es sorda y busca voces que suenen a casa. Durante los primeros meses de terapia de pareja, la casa cambió de respiración. Andrés llegó temprano, cocinó conmigo, limpió baños, leyó con Leo en voz alta y escuchó a Sophie hablar de una niña nueva de su clase que llevaba trenzas color lila. Hacía cosas. Yo me encargué de mi parte. Dejé los reproches en el cuaderno. Dije lo bueno en voz alta. Dormí en la misma cama. Había días en los que el perdón me sabía a agua fresca. Había otros en los que mi cuerpo se endurecía por dentro como pan del día anterior. Marta me guiaba para nombrar sin romper. Hoy estoy triste. Hoy me siento insegura. Hoy me dolió que te rieras así. Ella asentía en la pantalla de la videollamada y concluía, casi siempre. Marina, sé menos exigente con él. Está haciendo su trabajo. No conviertas toda mejora en examen. Claudia, la terapeuta de pareja, nos hacía hacer ejercicios que parecían tonterías y no lo eran. Decir, me dolió cuando, en vez de,
Tú siempre, sentarnos frente a frente con una hoja y escribir metas como si estuviéramos en una reunión de oficina íntima. Andrés a veces respiraba profundo, como si la culpa le pesara un saco, pero volvía cada semana. A mitad de un lunes nos dijo: ser fiel a partir de ahora no es una promesa mía, es tu derecho. Me lo guardé en una esquina del pecho donde guardo frases por si tiembla. 3 meses después, creí que estábamos saliendo a flote. Un sábado se rompió el grifo de la cocina y Andrés lo arregló con paciencia de relojero. Sophie aplaudió, como si hubiera visto magia. Leo se sentó sobre mis piernas y me mostró un dibujo donde yo tenía una capa de superhéroe. Es por trabajar y por cocinar rico, dijo. Yo sentí que los cimientos, aunque golpeados, aguantaban, hasta que, y digo, hasta, como se dice una palabra, que es un peldaño roto. En una sesión de pareja, Claudia cambió la pregunta. Andrés, vamos a trabajar con identidad. Marina necesita saber con quién fue. No el nombre completo, no la historia, algo concreto. Si tú no lo dices, tu silencio la seguirá atando a una sombra sin forma, y eso no es reparación. Él tragó saliva. Yo le sostuve la mirada. Claudia bajó la voz y añadió: es el momento más difícil, pero también el más limpio. Andrés abrió y cerró la boca 2 veces. Yo escuché, además del reloj, mi propia respiración. Fue, dijo. Y la palabra se cortó. Pasó la mano por la nuca, ese gesto suyo cuando quiere desarmar un nudo con los dedos. Fue alguien que nos conoce, nos conocía. Claudia asintió. Profesional, sin morbo. ¿Quién? Pregunté despacio, como si la pregunta pesara y no quisiera que se me cayera. Él me miró con unos ojos que no le había visto. De niño, de ruina, de culpa real, fue Marta, susurró. Tu terapeuta, mi terapeuta individual los últimos meses. Empezó cuando yo. Se le quebró la voz cuando yo intentaba dejar la otra relación. Me dijo que tú estabas demasiado dura, que yo necesitaba cuidado, y yo fui un idiota. Lo siento. Fue Marta, la silla, bajo mis piernas. Se volvió metal frío. El aire, una bolsa encima de mi cabeza. En un rincón invisible de la sala, alguien rompió un vaso muy despacio. Sentí el olor de mi propio miedo, como hierro. Claudia bajó los hombros y, por primera vez, desde que la conocíamos, tocó la mesa con las yemas de los dedos, como pidiendo permiso para respirar. Yo no grité, tampoco lloré. Me quedé quieta. La quietud de quien se sabe en un cruce de calle al que no pidió llegar. Marta, mi terapeuta, la mujer a quien yo le había contado cómo era ser hija de una madre que pedía excelencia, a quien le había dicho que quería aprender a soltar la lista y quedarme con la risa, la que me había enseñado a nombrar sin cortar cabezas. Esa mujer había compartido cama con mi esposo mientras me decía: sé menos exigente con él. Miré a Andrés y vi el pánico y el arrepentimiento y la indecencia de su elección. Miré la mesa y vi mi mano. Estaba temblando. Me la tomé con la otra. El reloj siguió su pulso absurdo. Necesito, dije, que pares de hablar por un momento. Quiero escuchar mi cuerpo. Hice lo que Marta me enseñó.
y que ahora me parecía un chiste cruel. Respiré hasta contar 4. El aire entró. El aire salió. El dolor no se fue, pero se presentó con nombre y apellido. Traición. Doble. Levanté la vista. Claudia, con voz muy baja, marcó el único límite sano que recuerdo como luz. Esta revelación es un conflicto de ética profesional, dijo. Marta violó límites. Esto no es solo entre ustedes. Es un daño clínico. Marina, estás autorizada a sentirte devastada y a actuar. Actuar. La palabra se posó como una llave. Yo no sabía el color de la cerradura todavía, pero supe que iba a abrir lo que hoy llamo la primera pista. En su momento se disfrazó de ayuda. Por eso no la vi. Recuerdo la primera sesión con Marta. Sala blanca, con un cuadro de acuarela que parecía una nube disciplinada. La calefacción hacía un zumbido discreto. Había una jarra con agua y vasos de cristal demasiado finos para una mujer con manos como las mías. Me senté, y ella inclinó la cabeza con afecto profesional. «¿Qué te trae?», dijo, y me gustó su forma de marcar la R redonda, sin apuro. Yo estaba triste. No por Andrés. Aún no. Era otro cansancio. La depresión que me mordía la nuca en temporadas. Le conté que quería soltar el mandato de ser impecable. Ella tomó notas con una estilográfica azul y me devolvió frases suaves, como manta doblada. Tu valor no depende de tu utilidad. La exigencia también es una forma de miedo. Puedes descansar, Marina. Volvía a casa con la sensación de haber hecho un trámite con el alma. Dormía un poco mejor. Confié. La sospecha ahora lo veo. Entró por la puerta del alivio. Meses después, cuando confesé lo de la aventura de Andrés, fui a verla con los ojos hinchados y un pudor que tenía sabor a sal. Ella me recibió con té de jengibre y una sonrisa triste, como si me estuviera velando la vergüenza. Vamos a trabajar seguridad, dijo. Y una cosa más. Baja un punto la vara con Andrés. La gente que se siente examinada no ama. Resiste. Yo asentí. Me cuesta desobedecer a quien me habla en ese tono de maestra buena. La semana que siguió, cada vez que el pecho quería reclamar, lo amarraba con la frase de Marta. Baja un punto. No era que yo me callara. Era que me acomodaba a una versión más eficiente de mí misma. A veces la paz se confunde con congelamiento. La segunda pista vino en formato límite borroso. Un día, a las 9:03 de la tarde, Marta me escribió: «¿Cómo vas hoy? Te sentí frágil». Era miércoles. Leo se había dormido con un cuento a medias. Sofía había dejado los pinceles sucios en el fregadero, y yo acababa de guardar una montaña de ropa. Le respondí con 2 líneas. Ella replicó: «Si necesitas, podemos hacer 2 sesiones cortas esta semana, una conmigo y otra con él. A veces la mirada de pareja entra mejor si yo ya conozco tu cuerpo emocional». ¿Con él? ¿Andrés?, pregunté, desconcertada. Sí, dijo. Solo si él quiere. Solo un encuadre de apoyo, no terapia de pareja. Para eso está Claudia. Yo lo sostengo en lo individual, mientras tú te sostienes conmigo. Es una red temporal, temporal. Esa palabra me anestesió el instinto como un calmante mal dosificado. Yo lo sabía que los terapeutas deben evitar dobles relaciones que enturbian la alianza. Pero estaba rota. Rota
y agradecida. Y Marta sonaba a guardarraíl. Si él accede, coordino la cita, dijo. Confía. Andrés, ahogado en culpa y en ganas de reparar, dijo que sí. Fue a verla un jueves a las 8. Volvió con una cara que reconocí, de cuando algún profesor le decía en la universidad, «Tienes madera». Una mezcla de alivio y permiso. Me cayó bien, dijo. Fue completa. Me habló de cargas y de cómo a veces no vemos a quien nos sostiene. Me dijo que tú eres muy valiosa, pero que eres dura contigo y conmigo. Me sentí visto. Bajó la mirada. Perdona si esto te duele. No me dolió en el lugar correcto. Me dolió en el orgullo. Pensé. Marta me conoce. Y lo conoce. Puede traducirnos. Agradecí. Apoyé la cabeza en su hombro. Y escuché su respiración, como quien se aferra a un metrónomo. Era octubre. Olía a guiso en la cocina de al lado. No me pregunté por qué Marta había cruzado una línea. Lo celebré como estrategia. La tercera pista fue un elogio sospechoso. En una sesión, Marta dijo, «Hoy estás brillante, Marina. Tus argumentos son de abogada». Sonrió. «Debes tener cuidado. A veces el brillo enceguece a los que queremos iluminar». Lo dijo con humor. Y yo me reí. Pero el comentario se me quedó pegado como azúcar en la mesa. Dulce y pegajoso. Salí con la espalda un poco encorvada. Llegué a casa. Y cuando Andrés olvidó cerrar la bolsa de la basura, quise decir, «Amor», otra vez. Pero la frase tropezó con la voz de Marta en mi cabeza. Baja un punto. Bajé 2. Bajé 5. El desliz siguiente fue táctil. Un día de lluvia, Marta me recibió con un pañuelo. Yo me había olvidado el paraguas y llegué con el pelo pegado a la frente. Pobrecita, dijo, y me secó la gota que me corría por la sien con los dedos. Fue un segundo. Me dio calor y vergüenza. ¿Qué hacía su mano en mi cara?, me pregunté. Cuidado, Marina, dijo otra parte de mí, pero ella ya estaba sentada, profesional otra vez, hablando de anclajes y respiración. Le perdoné el gesto como quien perdona a una tía. No era una tía. La quinta pista fue el idioma. Empezó a usar nosotros para hablar de mí. Nosotras, las que crecimos con el listón alto. A veces confundimos sostener con controlar. Nosotras, que trabajamos y llevamos casa, tendemos a medir el amor con tareas. Yo la seguía. Lo aterrador de un buen abusador no es que mienta, es que dice verdades en el contexto equivocado. Y yo estaba hambrienta de nombrar. La sexta pista fue logística. Una noche, Andrés recibió un mensaje. Podemos adelantar la sesión a las 7 si te va mejor. Él me lo enseñó sin malicia. Yo le pregunté, ¿Marta te escribe fuera de horario? Es flexible, dijo. Sabe que el taller me come vivo. Me mostré comprensiva. Añadí una nota mental que no atendí. Flexibilidad es prima hermana de permisividad si nadie cuida la puerta. Hubo una pista más que ahora me brinca a los ojos. En una de mis sesiones, mientras hablábamos de mi cansancio, Marta dijo, Marina, no conviertas la mejora de Andrés en examen diario. Si hoy llegó temprano y lavó los platos, agradece. No le digas, hoy sí, mañana quién sabe. Dale aire para que la culpa no sea su oxígeno. Su tono bajó.
Y cuando recibas el impulso de corregir, pregúntate, ¿quiero amor o control? Salí hecha una alumna aplicada. Y, como todas las alumnas aplicadas, me puse una tarea: tolerar mejor. Toleré olvidos, torpezas, silencios raros. Y en ese hueco, alguien entró. Los niños no sabían. Sophie y Leo vivían en nuestra cotidianidad, de escuela a actividades deberes. Sophie me preguntó un día, «Mamá, ¿por qué dices tanto está bien?» Me quedé seca. Le respondí algo inútil, porque a veces es mejor estar tranquila que tener razón. Sophie torció la boca con esa intuición de los 12. No le convenció. Yo me serví café para tener una taza que sujetar. Claudia, mientras tanto, trabajaba con nosotros en pareja, y sus ejercicios nos hacían bien. En casa bajó el ruido. Andrés dejó el celular en la entrada. Me abrazaba justo antes de dormir. Se quedaba en la cocina cuando yo necesitaba hablar. Yo retomé el baile los miércoles y volví a reír con amigas. Superficie en orden. Y sin embargo, el cuerpo registró una sombra. Cuando nombraba a Marta, a veces Andrés respiraba más hondo de lo necesario. ¿Todo bien?, preguntaba. Sí, decía. Trabajo. No supe ser detective de suspiros. Una pequeña rareza. Marta empezó a elogiar a Andrés a través de mí. Está haciendo un trabajo precioso, me decía. Trata de no comparar el presente con el pasado. Deja que un hombre bueno haga cosas buenas. Hombre bueno me sonó raro, como adjetivo en lugar de límite. Otro detalle. En una sesión, Marta me contó una anécdota personal, cosa que antes no hacía. Una vez, mi pareja y yo, empezó. Bueno, no importa. Quiero decir que los hombres también se pierden cuando sienten que su casa es un examen. Me sorprendió que se expusiera. Será para empatizar, pensé. Hoy sospecho que me invitaba a normalizar ciertos permisos. La gota que dejó marca la recuerdo con precisión. Era febrero. Calor de horno en la ciudad. Yo había entrado a su consulta con un vestido liviano y un cansancio que se notaba en los talones. «Hoy estás muy bonita», dijo Marta. «Esa suavidad te sienta». Lo dijo con inocencia, como una tía otra vez. Pero el piropo, viniendo de ella, se me enredó en la nuca. Me puse roja. Quise hablar de mi trabajo. Me cambió de tema. El deseo. Me pidió que elaborara cómo quería recuperar la intimidad con Andrés. Me sentí expuesta, pero al mismo tiempo agradecí que por fin alguien me ayudara a nombrar ese cuarto de la casa. «Es normal que tardes», dijo. «El deseo es tímido con la culpa. Dale tiempo». Pero también señales. Una mano más que antes. Un «te espero en el sofá». Un perfume. Me guiñó un ojo a modo de broma. Llegué a casa y le dije a Andrés: «Hoy no lavamos platos». Él rió, con una ternura limpia. Nos sentamos en el sofá, miramos una película mala, respiramos juntos. Pensé: «Gracias, Marta». Agradecí a la mujer que, ahora lo sé, estaba sellando su doble papel. ¿Por qué no vi? Porque la manipulación camina con zapatos de casa. Porque yo había ido a pedir cuidado. Y ella me dio consignas que sonaban a cuidado. Porque yo quería salvar a mi familia. Y Marta empujó esos deseos hasta apropiárselos. Porque Andrés, culpable.
Se volvió esponja para quien le ofreciera perdón sin facturas. La semana anterior a la revelación, hubo una señal que me atravesó como una flecha de goma. Andrés llegó tarde a la sesión de pareja con Claudia. Venía despeinado, con ese sudor frío de quien sube escaleras deprisa. Perdón, dijo. Tenía terapia y se alargó. ¿Con Marta? Pregunté. Sí. Claudia anotó algo. Luego, muy tranquila, preguntó. ¿Desde cuándo comparten terapeuta individual, Marina? Desde hace unos meses, respondí. Ella dijo que podía encuadrar temporalmente ambos procesos mientras encontrábamos sostén. ¿Eso está mal? Claudia levantó la vista, seria y suave. No es lo ideal. Puede confundir las lealtades terapéuticas. Se tomó un segundo. De hecho, prefiero que hoy trabajemos identidad y límites profesionales. Quiero que hablemos de con quién fue la aventura y quién está sosteniendo a quién. Yo sentí, por primera vez, un hilo de alerta que me subió por la columna. Lo aparté con educación. Me dije la frase que aprendí para parecer adulta. No dramatices. Y sin embargo, el corazón ya estaba aprendiendo la coreografía de la caída. Un día antes de la confesión, Marta me escribió a las 6:41 am. Hoy respira antes de pedir. El amor no crece con listas. M. Le agradecí con un emoji. Confié. Al otro día, a las 17:15, en la consulta de Claudia, se partió el suelo. Cuando Andrés dijo, fue Marta, todas esas pequeñas pistas se alinearon como una hilera de migas en el suelo que de pronto hacen camino. Él baja un punto, los elogios, los horarios fuera de horario, la mano en mi sien, el hombre bueno, el doble encuadre, el piropo, la flexibilidad, el nosotras y el nosotros. No era un accidente. Era un patrón. De pronto, mi dolor dejó de ser un triángulo yo, Andrés, la otra, para convertirse en un cuadrado con lados de vidrio. Yo, Andrés, Marta, y el sistema que falló en poner barandas. El cuarto lado, lo que hace a esto más grave que un simple engaño, era la ética. Marta había cruzado una autopista con los ojos vendados y nos había pedido que bailáramos en medio. Salí de aquella sesión con una frase de Claudia que me agarró de la muñeca. Marina, esto no es solo una traición privada. Es un abuso profesional. Merece nombre, papeles y frontera. Asentí. Sentí que la sangre me volvía a las manos. Cuando la dignidad regresa, lo primero que hace es abrir los dedos. Esa noche, en la mesa, serví sopa. Sophie preguntó si podía invitar a su amiga a dormir el sábado. Leo quiso saber si el diente flojo se le iba a caer durmiendo. Respondí a los dos con voz normal. Andrés guardó el celular en el cajón de los manteles y no lo miró más. Cuando los niños se durmieron, me quedé de pie frente al fregadero, con el agua corriendo. Apagué. Miré mi reflejo en la ventana, una mujer con ojeras y la columna otra vez recta. Abrí un cuaderno nuevo y escribí en la primera página: plan. Suspender con Marta de inmediato. Citarme con Claudia a solas, marco y riesgos. Pedir asesoría al colegio profesional sobre faltas éticas y rutas de denuncia. Solicitar mi historial clínico a la consulta de Marta. Preservar evidencia. Mensajes, horarios, pagos. Contener a los niños, verdad a su medida, casa ordenada. Decidir mi futuro con Andrés desde la claridad, no desde el pánico. Bajo esa lista,
Escribí con tinta más grande. El perdón sin justicia es autoabandono. Cerré el cuaderno. Respiré. El ruido del refrigerador me sonó a compañero. Me fui a dormir con la certeza de que la primera pista ya no podía disfrazarse más. Dormí a saltos, como si la noche hubiera puesto piedras bajo la sábana. A las 6:05, cuando la casa olía a pan tostado y a colonia infantil, hice lo primero del plan. Escribí a Marta. Buenos días, Marta. A partir de hoy suspendo mi proceso contigo. Solicito una copia íntegra de mi historia clínica, notas, consentimientos, fechas de sesión y facturas, desde el inicio. Según la ley y el código deontológico, tengo derecho a ello. Indícame cuándo puedo retirarla. Lo envié. Marqué el mensaje como entregado. Cerré el chat. En ese acto pequeño, algo en mi espalda recuperó su eje. Desperté a Leo con cosquillas y a Sofía con una coleta rápida que me quedó torcida. Andrés puso el termo con agua caliente sobre la mesa. En su cara había un cuidado nuevo. La delicadeza torpe de quien sabe que el suelo es resbaloso y no quiere moverse en falso. ¿Necesitas que los lleve yo hoy?, preguntó. Sí, dije. Gracias. Mientras buscaban mochilas, me miró con una pregunta que no sabía formular. Yo le di una respuesta corta. Hoy no hablamos de nosotros. Hoy junto papeles. Asintió. Fue un sí, que me respetaba el esqueleto. Cuando la puerta se cerró y el ascensor hizo ese gemido que conozco, me serví café. Abrí el portátil y redacté un correo a Claudia. Necesito verte a solas. Hoy, si es posible. Tema: ética. Conflicto de interés y rutas para denunciar. Respondió en 10 minutos. 13. Paso a recepción y te subo. Ésica, básica, ábica, 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 ábica. Respiré. Abrí la web del colegio profesional. Leí párrafos con lenguaje más frío que un hospital. Incompatibilidad de roles. Prohibición de relaciones duales. Violación grave de límites. Sanciones posibles. Suspensión. Pérdida de habilitación. Tomé notas en mi cuaderno con la letra más clara que me salió. Como si eso hiciera justicia. Preparé una carpeta en el ordenador. Evidencias. Guardé capturas de mensajes con horas, recibos de pagos, anotaciones de horarios que coincidían con los de Andrés. No con saña. Con orden. A las 8:47, Marta respondió. Marina, lamento que quieras suspender. Lo importante es tu bienestar. Sobre la historia clínica, claro. La prepararé en cuanto pueda. Esta semana estoy a tope. ¿Te va bien el viernes? Tope. La palabra me dio risa de hierro. Escribí. Gracias. La ley otorga acceso en plazo razonable. Prefiero hoy o mañana. Si no, procederé por otras vías. Indícame también el nombre del responsable sanitario de la consulta. Hubo 3 minutos de silencio en el chat. Los vi como quien mira una olla a punto de hervir. Llegó otra respuesta. Entiendo. Te confirmo para mañana a las 10. Pasas por recepción. Responsable. Centro Salutia. Dra. C. Durán. Anoté el nombre. Mañana a las 10 me sonó al primer ladrillo en su sitio. A las 9:30. Llamé al colegio profesional. Me atendió una voz con oficio. Buenos días.
Quisiera informar una posible infracción grave al código deontológico, relación dual y, presuntamente, relación íntima entre terapeuta y marido de paciente actual. Tengo evidencias y testimonio en sesión de pareja delante de terapeuta colegiada. Anotaron. Me dieron cita con la unidad de ética para el jueves. Me enviaron por correo el formulario, relato de hechos, fechas, documentos adjuntos, datos de testigos. Claudia me recibió a la 1 en su consulta. Puso un vaso de agua y un pañuelo en la mesa. No hizo preguntas de morbo. Hizo campo. Voy a documentar lo ocurrido en nuestra sesión, dijo. Con tu permiso, redactaré un informe sobre la revelación de Andrés. La recomendación clínica dada y el motivo por el cual considero que hay una violación ética. Esto te servirá para el colegio y, si lo deseas, para el centro de Marta. Asentí. Mis manos seguían tibias. Lo suficiente como para escribir. Quiero evitar el espectáculo, dije. Pero no voy a proteger a quien me usó. Voy a escribir cada cosa con precisión. No necesito gritar. Claudia asintió. Una vez. Me recordó algo que hoy repito como mantra. La dignidad hace ruido solo donde corresponde. Ion. Ion. Me preguntó si deseaba que, de manera profesional, se informara al Centro Salutia de un incidente ético de gravedad. Respondí que sí. Hoy mismo, pidió. Hoy. Confirmé. A las 16:12 llegó otro mensaje de Marta. Si te parece, antes de que recojas la historia, podemos tener una pequeña conversación para cerrar bien. Nada invasivo. Quiero asegurarme de que estás bien. Me hervía algo, pero lo apagué con agua fría. Escribí. No es necesario. El cierre lo haré por escrito. Cualquier comunicación, por correo a partir de ahora. Gracias. A las 16:23, Andrés me escribió. ¿Quieres que pase por los niños y haga cena? Contuve la tentación de castigarle con tareas. Contesté. Sí, gracias. Se ganó su gracias cargando mochilas con silencio respetuoso. Esa noche, después de que Sophie me enseñara su dibujo de un gato con botas y Leo se durmiera boca abajo, nos sentamos en la mesa del comedor con la luz baja. El ficus de la esquina hacía una sombra geométrica en la pared. Puse límites. A partir de ahora, toda comunicación sobre Marta, por escrito. Tú me entregarás voluntariamente los mensajes y citas con fechas. No quiero persuadirte. Quiero registrar. Hice una pausa. Y una cosa más. Por el bienestar de los niños, la casa se mantiene limpia. Nada de llantos a gritos, ni portazos. Si te desregulas, te vas a caminar. Si yo me desregulo, me ducho. Se acabó el teatro. Lo que pase entre nosotros lo hablaremos con Claudia. Yo hoy no decido si nos separamos. Decido que no me voy a abandonar. Andrés asentía con la cara de quien firmaría un contrato con su sangre si pudiera. Acepto, dijo. Y me someto a lo que venga. Marina. Se llevó la mano a la nuca. No sé por qué hice lo que hice. Sí sé que no voy a pelear contra las consecuencias. Lo miré. Tenía los ojos de alguien que por fin había entendido que una puerta cerrada también es un acto de amor a uno mismo. Me dolió. Me alivió. Dormí mejor. Martes. 9:58. Llegué al Centro Salutia con una carpeta azul,
el pelo recogido, y una serenidad trabajada como una costura. La recepción tenía olor a limpiador de pino, revistas viejas alineadas con perfección, y una planta que parecía haber aprendido a no crecer para no molestar. La recepcionista me pidió el DNI. Lo deslicé. Dije, vengo a por la historia clínica completa de Marina Torres, yo, y a registrar una queja formal con la dirección sanitaria. Sonreí sin dientes. Traigo, además, una notificación dirigida a la responsable del centro. La recepcionista parpadeó. Llamó a alguien. A los 2 minutos, apareció una mujer con gafas rectangulares y un bolígrafo en la mano. Soy la Dra. C. Durán, directora del centro. ¿Quiere pasar a mi despacho? Pasé. Paredes con diplomas. Una ventana con una vista plana de tejados. Una silla que no hacía ruido. En primer lugar, su historia dijo: aquí tiene copia impresa y digital. Firmo el acuse de entrega. Su voz era de alguien que ha resuelto incendios administrativos. Revisé rápido. Fechas, notas, consentimientos, horarios. Las notas clínicas de Marta estaban escritas con letra bonita. Demasiado bonita. Algunos párrafos decían: paciente disminuye exigencia, como si fuera un éxito terapéutico. Ninguna alusión al doble encuadre con Andrés. Silencio donde debía haber advertencias. En segundo lugar, su queja, dijo Durán. Puede leerla en voz alta, o dejarla. Me miró como se mira a alguien que trae más verdad que ganas de hablar. La leí. Sin adjetivos. Hechos. La terapeuta Marta R. inició o mantuvo relación íntima con mi marido, Andrés R., coincidiendo con terapia individual mía y posible terapia individual de él. Revelación realizada por Andrés en presencia de terapeuta de pareja colegiada, Claudia Fe. El lunes a las 17:15, con fecha y lugar. Solicito investigación interna, medidas cautelares y remisión al colegio profesional. En adjunto, captura de mensajes horarios, constancias de sesión y recibos. La directora suspiró. De ese modo que no se finge. Tomaremos medidas hoy mismo, dijo. Protocolo interno. Suspensión de agenda de la profesional. Revisión de historias vinculadas. Atención a los pacientes afectados. Y remitiremos al colegio. Lamento profundamente. Buscó una palabra. Esto. No lloré. No me hacía falta su pena. Me bastaba su oficio. Gracias, respondí. Solo una cosa más. Que no me contacten para mediar. No hay mediación posible con quien cruzó esa línea. Quiero papeles. Firmamos 2 copias. Salí con la carpeta, como quien sale de un banco con su propio dinero por fin. Al mediodía, Claudia me confirmó. He enviado el informe al colegio y al centro. Estoy aquí. Me sentí acompañada por una cuerda de seguridad. A las 18:40, Andrés me pasó capturas y un cronograma de sus citas con Marta. Había huecos, había noches. Había... ¿Puedes adelantar? Y hoy no puedo. Mañana sí. Lo guardé todo en la carpeta digital. Le respondí. Recibido. No añadí una frase que no aportara. Esa tarde, mi hermana Tere pasó por casa con una fuente de lasaña. Tiene el don de traer comida cuando el mundo cruje. Puso la fuente en la mesa, me miró sin prisa y dijo: no me cuentes si no quieres, te hago té.
Le conté lo justo. Ella no me preguntó por detalles sordos. Me preguntó por papeles. Sonrió con orgullo. Sabía que ibas a hacerlo así, con la columna y el bolígrafo. Hizo una pausa. Si te tiembla la mano, me llamas. Yo tiemblo contigo. Me reí por primera vez en 2 días. Nos sentamos en el suelo a ver a Leo construir una torre con cajitas de cereales vacías. Sophie nos mostró su tatuaje de henna que decía «Valiente», con letra de amiga. Pensé que, incluso el día más feo, el mundo hace gestos para sostenerte. A las 20:12, llegó un correo del colegio profesional. Denuncia recibida. Se abrirá expediente. Plazo de resolución estimado. 30-60 días. Se ha notificado a la profesional. Queda prohibido cualquier contacto con la denunciante fuera de canal formal. Me temblaron los dedos. No de miedo. De autoridad. Puse el móvil boca abajo. Fui a la cocina. Apagué una luz que no hacía falta. Esa noche, antes de dormir, le pedí a Andrés algo que no esperaba pedirle. Mañana, cuando amanezca, te vas temprano. Llévate a Leo al cole. Quiero estar sola 1 hora. Quiero perder el tiempo un rato sin que nadie me pida buen comportamiento. Hecho, dijo. Cuando se durmió, me quedé mirando el techo. Sentí el dolor bajar 1 grado. La traición no se había ido, pero ya tenía número de expediente. En el borde de la cama, escribí una última frase. Hoy una mujer me traicionó con el disfraz de mi cura. Mañana empiezo a curarme con mis propias manos. Amanecí con la casa a medio volumen. Andrés salió temprano con Leo. Escuché el tintinear de las llaves. El ponte la sudadera dicho 2 veces. El ascensor que gime. Sophie aún dormía, hecha ovillo como un gato. Me preparé café con canela. El vapor me empañó los lentes. Me los limpié con la esquina del pijama y abrí la carpeta azul. No pensé en venganza. Pensé en secuencia. Primero, el escrito al colegio profesional. Ya lo había enviado, pero faltaban anexos. Transcribí en limpio la revelación de Andrés. Fue Marta, fechada, con lugar y testigo clínico, Claudia. Adjunté las capturas despersonalizadas, números ocultos, horas visibles y un mapa de coincidencias. Mi sesión martes 18. Mensaje de Marta a Andrés 19:3. ¿Puedes adelantar? Jueves 8. Recibo de consulta breve. A la misma hora en que yo figuraba con cita cancelada. Lo hice sin morbo, con lápiz y regla. Cuando ordené el último documento, respiré mejor. El orden es mi forma de rezar. Segundo. La carta al Centro Salutia, dirigida a la Dra. Durán. Ahora sí, con una petición clara. Medidas cautelares inmediatas. Suspensión de agenda de la profesional. Revisión de historias vinculadas y notificación a pacientes potencialmente afectados de que la profesional no podrá seguir atendiéndoles durante la investigación. Solicito constancia por escrito. La imprimí. La firmé. La metí en un sobre blanco. A las 10:20. La dejé en recepción. La señorita del mostrador me reconoció con una educación que no dolía. Queda registrada, Marina dijo. Esta misma mañana se reúne dirección. Asentí. Nadie me debía una reverencia. Me debían procedimiento. Volví a casa. Desperté a Sophie con una caricia en la frente. Abrió un ojo. ¿Hoy hay gimnasia?, pregunté.
Sí, murmuró. Y no quiero, dijo con total sinceridad infantil. Reí. Sirvió decir, no quiero, sin explicación. En la cocina, corté manzana y unté pan. Sophie se sentó con las piernas cruzadas sobre la silla. La miré y supe que mi siguiente acción era con ella y con Leo. No con nombre y apellido, no todavía, sino con verdad a su tamaño. Esa tarde, después del colegio, pedí a mi hermana Tere que los tuviera un rato. Preparé en la sala 2 vasos de agua, una manta y el reloj de pared detenido. Lo detuve yo. Ese tic-tac me hace sentir examinada. Cuando volvieron, nos sentamos. Les hablé despacio. Hay un problema de adultos entre papá y yo, dije. No es tu culpa, no es responsabilidad vuestra arreglarlo. Y no vamos a gritar en esta casa. Miré a Sophie. Si un día me ves más callada, no es por ti. Es porque estoy pensando. Si un día me ves llorar, no es peligro. Es agua que sale para que por dentro no me ahogue. ¿Nos vamos a divorciar?, soltó Sophie, que ya sabe leer titulares sin haber visto un periódico. No lo sé, contesté. Hoy no. Hoy estamos pidiendo ayuda para que nadie haga daño con la mentira. Y, por si alguien os dice algo en el cole, venís a mí o a papá. Nada de secretos con desconocidos. Leo levantó un dedo. Si me duele un diente, ¿también te aviso? Reímos los tres. El dolor. En su idioma. Tiene dientes. Los acosté temprano. Después, me cambié la camiseta por una blusa limpia y fui a ver a Claudia con agenda en mano. Tenía preparada una lista de pasos clínicos. 1. Informe suyo remitido. Hecho. 2. Disponibilidad como testigo. Aceptado. 3. Recomendación de terapia individual con otra profesional. Me pasó 3 nombres sin la letra M. 4. Derivación jurídica a un despacho que lleva casos de salud mental y ética sanitaria. Quiero hacerlo bien, le dije, no como espectáculo. Quiero que otro paciente, algún día, no pase por esto. Claudia asintió con esos ojos de quien sí cree que el mundo se endereza 1 centímetro cuando firmas bien un papel. Al salir, el móvil vibró. Número desconocido. Marina, voz de mujer, tensa. Soy Marta. Me quedé de pie en la acera, entre el olor a pan de la panadería y el humo de un autobús que acababa de frenar. A partir de ahora, solo por correo, dije. El colegio ha indicado no contacto directo. Por favor, susurró. No entiendes. Hizo una pausa con ruido. Me equivoqué. No quise. No continúes, corté, con una firmeza que desconocía. Te pido que respetes el canal y que no vuelvas a llamarme. Lo siento, dijo. Y colgó. Me temblaron las rodillas. No por miedo, por límite recién puesto. Envié de inmediato un correo al colegio. La profesional ha intentado contacto directo por teléfono. Adjunta captura de llamada. Solicito se le reitere la prohibición. Adjunta captura. Se le reitere la prohibición. A los 10 minutos, respuesta automática. Advertencia remitida. Si persiste, se activará medida cautelar ampliada. Esa noche, Andrés y yo nos vimos en la cocina como 2 cirujanos que se reparten instrumental. La llamó, dije. Lo sé, respondió. A mí también, ayer. No contesté. Gracias.
Se apoyó en el fregadero, miró el suelo y habló con una voz que yo le he oído pocas veces, sin defensa. Quiero enviar al colegio un escrito asumiendo mi parte. No sé si sirve, pero no quiero que parezca que ella hizo esto sola. Yo crucé la calle, lo miré. No le di absolución, le di una instrucción. Redáctalo sin adjetivos, fechas, hechos. Que quede claro que la relación existió durante nuestros procesos. Que no fue una alucinación mía, asintió, agradecido de que aún le diera un verbo. Jueves. La unidad de ética. Pasillos con luz blanca, sillas de plástico, olor a café de máquina. Me llamaron por apellido. Un comité de 3 personas, 2 mujeres, un hombre, nada de sotanas ni togas, cuadernos, bolígrafos, lentes en la punta de la nariz. Gracias por venir, Marina, dijo la coordinadora. Necesitamos que relate cronología y que concrete alcance del daño percibido. Les conté con la serenidad entrenada. Cómo empecé con Marta, cómo coincidieron los procesos, cómo fue cambiando su lenguaje, cómo aconsejó bajar la vara, sin explorar límites, cómo tocó mi sien un día de lluvia, cómo propuso sesiones con ambos en red temporal, cómo llegaron los mensajes fuera de horario, cómo me pidió no convertir mejora en examen, cómo yo lo convertí en obediencia. Luego conté el momento de la confesión con Claudia de testigo. Les di fechas. Nombres. No adjetivaba. Me salían sustantivos. ¿Tiene copia de su historia clínica?, preguntó el hombre. Sí, dije, poniendo la carpeta sobre la mesa. Aquí. Y aquí faltan alertas. Ninguna mención a que sostenía a ambas partes. Ningún consentimiento para encuadre compartido. Nada de derivación. Tomaron nota. Me pidieron dejar la copia. Firmé un consentimiento de uso para investigación interna. La coordinadora fue clara. Abriremos expediente. Hay indicios suficientes de infracción grave. Procederemos con medidas cautelares. Suspensión provisional de la profesional, mientras dure el proceso. Tragué. Lloré poquito, de alivio. Me ofrecieron un pañuelo. Lo tomé. Lo devolví limpio. Al salir, llamé a Tere. Su voz vino como una bajada de azúcar. ¿Cómo fue? Recto, dije. Y triste. Pero recto. Te espero con sopa, respondió. Y con vino. Si quieres llorar de adulto. Reí. Fui a su casa. Los niños jugaban al uno. Sophie me miró de reojo, calibrando mi clima. Le guiñé un ojo. Hice trampa con descaro para que Leo me venciera. Hicimos ruido de cartas contra la mesa. A veces, la sanación suena a cartón. Viernes, 9:55. Volví a Salutia a recoger un anexo. Recibos que no estaban el martes. La recepcionista me tendió un sobre. La directora asomó desde su despacho. Marina dijo: para que sepa, se ha activado la suspensión de la profesional mientras se investiga. Se ha notificado a sus pacientes con cita de reasignación. Le pido disculpas por el daño y le agradezco la claridad. No le debo favores. Respondí con una sonrisa mansa. Pero sí agradecimientos. Gracias por proceder. Salí a la calle. Era mediodía. Un grupo de estudiantes pasó riendo con mochilas colgando de un hombro. Me detuve un minuto a mirar el cielo seco.
Pensé que la dignidad, cuando vuelve, no trae fuegos artificiales, trae sombras más cortas. En casa, encontré a Andrés en silencio. Había fregado el suelo. La casa olía a pino, a esfuerzo. Mandé mi escrito, dijo. Lo firmé. Lo recibí en copia, respondí. Gracias. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, con una mesa de por medio. La culpa no une. La responsabilidad hace caminos. Por la tarde, me encontré con Nora, una de mis amigas de baile. Le dije verdad mínima. Denuncié un cruce ético. Estoy cansada. Me llevó a caminar por el parque. Olor a césped recién cortado, niños columpiándose, una pareja discutiendo bajito. Me sostuvo el codo al cruzar un charco. A veces el acompañamiento solo es andar a tu ritmo. Esa noche, Sophie se acercó a mi cama. Mamá, en clase de ciudadanía, dijeron que cuando alguien hace algo malo, y otra persona lo dice, eso se llama ser valiente. ¿Tú hoy fuiste valiente? La miré. No quería ser estatua. Quería ser proporción. Hoy hice lo correcto, le respondí. Ser valiente a veces es solo firmar. Me abrazó y se fue a dormir con el pelo sobre la cara. Antes de cerrar los ojos, vibró el móvil. Era un correo del colegio. Se informa de medida cautelar. Suspensión provisional de la colegiada Marta R. Hasta resolución. Se le recuerda a la denunciante que la profesional no puede contactarla. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo. Me dormí. Al día siguiente empezó lo que yo no había planeado. La consecuencia pública. No la busqué. Llegó con pasos de barrio. La consecuencia pública no empezó con titulares. Empezó con ecos. Un lunes, a las 8:12, el grupo de WhatsApp del colegio donde trabajo amaneció con un mensaje parco de dirección. Recordatorio. Confidencialidad y protocolos de convivencia. Evitemos rumores. Nadie había dicho terapeuta, denuncia, ni licencia. Pero el aire ya olía a papel fotocopiado caliente. Algo se estaba multiplicando en pequeñas manos. A media mañana. Ladrá. Durán me envió un correo formal. Se informa que la profesional Marta R. ha sido suspendida cautelarmente de sus funciones asistenciales en el Centro Salutia. Se ha notificado a pacientes y se ha abierto investigación interna paralela a la del colegio profesional. Adjuntó un PDF. Protocolo reforzado para prevención de relaciones duales y contacto fuera de marco terapéutico. Era un documento frío, pero yo sentí una tibieza mínima en la espalda. Cuando una escribe claro, el mundo aprende una gramática. Ese mismo día, a las 13:05, Andrés me llamó desde el parking del trabajo. Su voz era un vaso de vidrio sostenido con 2 manos. Me han citado de recursos humanos, dijo. Han recibido una comunicación externa sobre un asunto sensible que me involucra. Dicen que no es mi vida privada porque impacta en la imagen de la empresa. Que vaya con alguien, un representante sindical. Ve con Sergio. Respondí. El amigo entero que sabe estar. Y lleva tu escrito al colegio. Que conste que no te escondes. Entró a la reunión a las 16. Salió a las 17:23, con los ojos de quien vuelve del dentista sin anestesia. Me envió un mensaje breve. Suspensión de empleo,
mientras dura el proceso. Su palabra. Conveniencia institucional. Yo estaba en la sala de profesores, grapando exámenes. Sentí el golpe como un pequeño trueno en una caja. Ensordece por dentro. Afuera nadie lo oye. Le respondí. Vuelve a casa. Te espero. Hoy, sin hablar delante de los niños. Al llegar, dejó las llaves en cuenco, ese gesto suyo cuando intenta no desbordar. No dijo que era injusto. Dijo, lo provocamos. Yo crucé la línea. Esto es parte del precio. No supe consolarlo. Tampoco quise castigarle. Serví sopa. Sophie contó que en arte estaban dibujando sombras. Leo enseñó una muela que por fin se le movía con el dedo. La familia respiró con los muebles puestos. Al día siguiente, el barrio aprendió una palabra nueva. Expediente. Una vecina me paró en la panadería con su sonrisa de galleta rota. Marina, ¿cómo estás? Te he visto muy seria. Dejó la frase en el aire, para que yo la completara con un chisme. Cansada, pero bien, dije. Gracias por preguntar. La cajera, mujer sin oficio de teatro, me guiñó un ojo sin morbo y me cobró el pan sin conversación. A veces la decencia es no pedir noticias. La consecuencia pública tomó forma de correo. El colegio profesional, tras evaluar la documentación, me notificó la apertura formal de expediente con indicios de infracción grave, relación dual, conflicto de intereses y vulneración de límites. En el mismo correo, el sello, prohibición de ejercicio profesional de la sentará Marta R. Hasta resolución. Lo releí con los dedos. No era venganza, era mecánica. Ese jueves, en el vestuario del gimnasio del barrio, escuché dos mujeres hablar a media voz. Dicen que a una psicóloga le han quitado la licencia. ¿Por qué? Por liarse con un paciente. O con la mujer de un paciente. No sé. Un lío de códigos. Me miraron de reojo, sin reconocerme o reconociéndome a medias. Cerré mi casilla con una calma aprendida. Nadie me debe discreción si yo me la debo primero. Salí sin aclaraciones. La verdad no requiere ruedas de prensa. Requiere sillas bien puestas. Marta intentó una última puerta. Esta vez por una amiga en común, Nora, de aquellas que coinciden en círculos de crianza. Me escribió, me dijo Nora. Pidió que te diga que todo se malinterpretó, que el encuadre temporal es usual. Que lo que tenga que decir, lo diga por canal. Gracias, dije, y me tembló un poco la frente en el entrecejo. Esto no es un malentendido. Es una falta. Nora me tomó la cara con los ojos. En las crisis, la amistad es no pedirte relato, solo postura. Recursos Humanos llamó otra vez a Andrés. Esta vez para ofrecer dos alternativas. Rescindir contrato por acuerdo o esperar resolución con suspensión y sin acceso a proyectos. El daño reputacional es alto, dijeron. Él pidió tiempo. En la noche, en la mesa del comedor me puso el papel. Lo leí con la luz de la lámpara amarilla que siempre suaviza lo duro. Le dije, no te voy a decir qué firmar. Solo que sea verdad. Si no puedes sostener la espera, rescinde. Si quieres pelear, pelea. Pero que no te mueva la vergüenza. Que te mueva la responsabilidad. Quiero responder por lo que hice, contestó.
y buscar trabajo desde ahí. No quiero que digan que me escondí detrás del escándalo, firmó al día siguiente. Trato sin indemnización dulce. Saldo con la libertad de no pertenecer a un lugar donde su nombre sería susurro durante meses. El sábado por la mañana. Ladrá. Durán publicó en la web del centro una declaración de compromiso ético. No nombraba a Marta ni a mí. Hablaba de fortalecer barandas. Evitar relaciones duales. No contacto fuera de horario salvo urgencia y documentado. Derivación obligatoria cuando hay conflictos. Lo leí en el móvil mientras esperaba a que Sophie saliera de su clase de pintura. Noté comentarios, 2 agradecimientos, un reproche cínico, un emoji. Cerré. La justicia no siempre se parece al cine. Se parece a un PDF bien colgado. La vecina que todo lo sabe, me asaltó el domingo en el ascensor. «Qué feo lo de la psicóloga, ¿eh?», dijo. «La gente ya no tiene vergüenza». «La vergüenza no es protocolo», respondí, mirando los números iluminarse. «Lo que evita los daños es el protocolo». «Claro», dijo, sin entender. Salió en su piso como quien se baja de una nube. Claudia me escribió un mensaje corto. «Si te sientes expuesta, paro. Podemos mover las sesiones a online por unos días». Le respondí que estaba bien, que el barrio tendrá su hambre. Pero yo tengo puertas. El lunes siguiente, Andrés empezó a enviar currículums. No ocultó la suspensión. Puso en la carta: «Me encuentro en proceso de responder por un error personal que impactó mi empleo. Asumo consecuencias. Busco trabajar con equipos que valoren la transparencia y el aprendizaje». Me enseñó el borrador. Me enseñó. No era una perorata de santo. Era un hombre con esqueleto. Por la tarde, Sophie vino con una pregunta de adultita. «Mamá, cuando alguien hace algo malo y lo castigan, ¿eso es justicia o venganza?». Me agaché a su altura. «Depende de por qué y cómo», dije. «Si se hace para que otros estén a salvo y para enseñar dónde está el límite, es justicia. Si se hace para humillar, es venganza. Aquí no hay humillación. Hay papeles y barandas nuevas». «¿Y tú estás triste?», insistió. «Sí», respondí. «Y estoy firme». Me abrazó. Leo llegó corriendo con su muela en la mano como un trofeo. Gritó. Se cayó, con la alegría exacta que necesitábamos. La vida trajo su diente a la mesa. Nos reímos. Guardé la muela en una cajita. Puse el mantel. Serví arroz con pollo. El escándalo estaba afuera. Adentro, la casa hacía hábito. Esa noche, el colegio profesional me notificó que la audiencia preliminar sería por videoconferencia en 3 semanas. Testigos: yo, Claudia, la directora del centro, y la profesional suspendida. Leí suspendida y no sentí triunfo, sentí límite. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «Hoy, el barrio murmuró y el centro publicó». Él firmó su salida. Yo sostuve la mesa. La consecuencia pública no me hizo más grande. Me dejó de mi tamaño. Respiré. Apagué la luz. Quedaba lo más difícil y más simple. Sanar sin espectáculo. Volver a hablar con los niños del futuro. Decidir el formato de nuestra familia, sin que el dolor fuese el arquitecto. Sanar no tuvo banda sonora, tuvo horarios. Puse despertador para cosas que antes eran instinto.
beber agua, caminar 20 minutos, apagar el móvil a las 10. Me afiné como se afina una cuerda, estirando lo justo, para que suene claro, sin romperse. La primera decisión que tomé no fue sobre el matrimonio, fue sobre mi cuerpo. Cambié de terapeuta. Fui a ver a Alicia, recomendada por Claudia. Sala cálida, estantería con libros sin alarde, una lámpara que hacía círculo manso en el suelo. No me ofreció té, me ofreció Marco. Aquí no hay mensajes fuera de horario, dijo. Aquí hay citas, silencio y palabras. Si algo se mueve demasiado, lo nombramos. Si algo cruza una línea, se detiene y se registra. ¿De acuerdo? De acuerdo, dije. Y sentí que una parte de mí, la que camina con los dedos encogidos, se abrió como una mano. En la primera sesión, me pidió 2 listas. Lo que no voy a volver a negociar, y lo que sí me hace bien. En la primera escribí: límites profesionales, honestidad sin rodeos, casa sin teatro, ternura sin deuda. En la segunda, dormir 8 horas, cocinar despacio los domingos, bailar, leer en la mesa de la cocina a media tarde con café, mirar a Sofía, pintar sin corregir, escuchar a Leo, hablar de dinosaurios como si fuera un científico. Salí con papel y compás. Con Andrés decidimos protocolizar el tránsito. Separación en casa por 3 meses. Habitaciones distintas. Economía compartida para los niños. Y una evaluación al final. Lo escribimos y lo firmamos en una hoja que pusimos en el cajón de los manteles, al lado de la vela que huele a lavanda. No era un documento legal, era un contrato moral, y funcionó como baranda, evitó empujones. A los niños les contamos verdad suficiente. En la mesa, con pan y jugo, dijimos: papá y yo vamos a dormir en cuartos separados un tiempo. Nos estamos curando de un problema de adultos. Los 2 seguimos siendo sus papás. Esta casa es de ustedes también. No se va a romper. Sofía preguntó si eso significaba que no habría Navidad juntos. Dije: habrá mesa. Con quien pueda sentarse sin dolor. Eso cambia. Pero el árbol y las galletas no se negocian. Leo preguntó si podía dormir alguna noche conmigo. Por si me da miedo. Le dije que sí, que a mí también me gusta escuchar su respiración cuando el mundo hace ruido. En la casa hicimos pequeñas mudanzas. Andrés pasó sus libros a la habitación de invitados. Yo dejé su taza favorita en la cocina. No era castigo, era realidad. Él se ocupaba de las mañanas de lunes a miércoles. Yo, de jueves a sábado. El domingo lo decidíamos según clima emocional. Descubrimos que, cuando hay reglas, el cariño no se convierte en deuda. Se vuelve posible. El día de la audiencia preliminar con el colegio, me temblaron las manos antes de entrar a la videollamada. Alicia me enseñó un recurso simple. Antes de hablar, baja la respiración al vientre. Piensa esta frase: hoy no vengo a convencer, vengo a contar. Lo hice. Funcionó. El comité leyó, escuchó, preguntó poco. Marta habló en su turno. No me apetecía escucharla, pero lo hice. Dijo que se confundió de rol, que se dejó llevar por la urgencia y que quiso sostener una red. No lloró. Agradecí que no pidiera teatro. Al final, la coordinadora anunció medidas. Suspensión mantenida hasta resolución final.
recomendación de reparación simbólica a través de formación obligatoria, y si procedía, pérdida de licencia. Cerré la pantalla con los dedos fríos y las rodillas firmes. Esa tarde, Sophie trajo a casa una acuarela. 2 figuras con paraguas bajo lluvia. En la esquina había un sol pequeño asomando. Le pregunté si era un sol o una farola. Me dijo, es un sol que no grita. Lo pegué en la nevera. Con Alicia, trabajé el perdón como quien trabaja un músculo, sin lujos, sin testigos. Me enseñó una distinción que me sirve cada día. Perdonar a veces es soltar la deuda para dejar de cobrártela tú. No exime al otro de responder. Puedes perdonar y separarte. Puedes no perdonar y también separarte. La decisión no se llama perdón, se llama cuidado. Decidí separarme. No con rabia, con orden. Se lo dije a Andrés en la cocina, de pie, con la ventana abierta y el olor de las tostadas del vecino. Me quiero separar. Te quiero bien, pero lejos de mi cama. No puedo poner mi cuerpo donde me fallaron 2 veces. La noche y la consulta. No me pidió reconsiderar. Dijo, te acompaño a firmar. Lo haré limpio. Buscamos asesoría legal. Acordamos custodia, gastos y una casa de alquiler cerca para que los niños no sintieran que vivían en maletas. Él encontró trabajo a los 2 meses en un taller más pequeño. Volvía con aceite en las manos y ojos cansados sin rabia. Empezó a ir a terapia con un psicólogo hombre. Me lo dijo con esa mezcla de vergüenza y alivio que llevan los hombres cuando por fin piden algo. Me alegré en silencio. No por volver, sino por seguir. Con Sophie y Leo inventamos estaciones de calma. Miércoles de sopa y pan, sábado de parque, domingo de inventar postres con lo que haya. Hicimos un tarro de frases que sirven. Cada quien metía un papel cuando encontraba una. Leo escribió. No todo se rompe con su letra de 8. Sophie pegó. El amor no grita. Yo agregué. La casa no se defiende con ruido. Se defiende con llaves. El barrio se cansó de nuestro caso a la 4ª semana. Los rumores tienen poca resistencia. La panadera volvió a hablar de harinas. La vecina a comentar el ascensor. En el grupo del colegio, volvieron las guerras santas por excursiones y meriendas. Me sentí de vuelta en el mundo común. Eso fue medicina. Una tarde, Claudia me escribió. ¿Cómo estás de veras? Le respondí. Estoy comiendo lento. Me mandó un emoji de cucharita. Reí. A veces el humor es volver a tener lenguaje. La resolución del colegio llegó 2 meses después. Revocación de licencia por tiempo determinado, con opción a revisión tras formación y supervisión. No me alegró. Me calmó. Llamé a Alicia para decirle que no sentía triunfo. Dijo, es que tú no buscabas caerle bien a la justicia, buscabas cuidarte. Guardé el correo en la carpeta. Hice una copia impresa y la metí en la azul, junto con mi lista de lo que no vuelvo a negociar. Esa noche salí al balcón. La ciudad hacía sus ruidos de costumbre. Frenadas, risas en la esquina, un televisor que se oye si te esfuerzas. Miré hacia la cocina. Sophie pintaba nubes y Leo clasificaba dinosaurios por tamaño. Pensé que, a pesar de todo, sigo siendo la mujer que hace sopa, que pone manteles, que limpia la mesa y deja una flor barata junto a la ventana. Y que ahora, además, soy la mujer que firma,
Cuando me metí en la cama, sola, no sentí vacío, sentí espacio. Echaba de menos algunas risas, sí, pero el silencio, por primera vez en meses, no me acusaba, me abrazaba. Me dormí con la frase de Alicia haciendo ronda: la paz no necesita justificar su volumen. Al día siguiente, fui a bailar. Cumbia vieja, zapatillas limpias, amigas que me rodearon sin preguntas. Sudé, sudé el miedo, el agravio repetido, la sospecha de no valer. Volví a casa con el pelo pegado a la nuca y el corazón como un cuarto recién ventilado. En la puerta, pegué con cinta transparente la lista que hice con Alicia. Lo que no vuelvo a negociar. La leí en voz alta, sin solemnidad. Cerré la puerta. El pestillo sonó a cierre correcto, y el día siguió. Perdonar no fue mi milagro, fue mi intento más honesto de sostener una casa. Pero aquel día entendí que el perdón sin barandas se convierte en un puente colgante sobre el que cualquiera puede bailar. Yo crucé con los ojos cerrados, y una voz profesional diciéndome: baja un punto. Hoy sé que a veces lo más valiente no es amar más fuerte. Es poner la silla en su sitio y sentarse derecha. Aprendí que la verdad rara vez entra con trompetas. Llega en papel timbrado, en correos breves, en listas claras pegadas con cinta en la puerta. Que el cuidado de los hijos no es ocultarles el mundo, sino darles palabras proporcionales a su tamaño. Y que una casa se defiende menos con discursos y más con llaves. Límites. Horarios. Silencio que cura. No me quedó la heroína del barrio ni la víctima perfecta. Me quedó algo mejor. Una mujer que cocina despacio, que baila, que pide ayuda a tiempo y que no vuelve a negociar lo que sostiene su columna. Si tú estás ahí, en ese borde donde duele y confunde, tómate un vaso de agua, respira hondo y pregúntate: ¿qué parte de mí necesita un papel, una puerta, una palabra exacta? La justicia puede tardar, pero tu límite hoy ya te pertenece. Ahora te pregunto, si la persona que debía cuidarte cruzara la línea y te pidiera silencio por tu bien, ¿harías ruido o escribirías tu nombre en un papel con fecha? ¿Cómo protegerías tu mesa sin perder la ternura? Cuéntame en los comentarios, te leo sin prisa, con respeto. Y si esta historia te acompañó un rato, suscríbete para más relatos reales cada semana. En primera persona, contados bajito, donde la verdad encuentra silla y el corazón lugar.